Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que nos sintonizan y nos ven a través de esta red social como es el Facebook Live. Bienvenidos en esta mañana. Nos alegra mucho tenerles hoy en esta mañana y darles gracias a Dios por este día tan maravilloso y hermoso. ¡Qué bendición! Hoy vamos a iniciar o continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos e iniciamos estudiando el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero para ello entonces hemos preparado un mapa para que nos podamos ubicar y poder conocer un poco más de este segundo viaje misionero de Pablo. Seguimos con este maravilloso libro de los Hechos, pero antes que todo vamos a orar, vamos a colocar delante de Papito Dios esta enseñanza y vamos a pedirle al Espíritu Santo precioso de Dios que nos hable hoy de una manera especial. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Coloco delante de tu presencia esta clase y te pido, oh precioso Espíritu de Dios, que hables a mi vida y hables a mis hermanos de una manera especial. Bienvenido, Espíritu Santo. Háblame, toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de Jesús. Y que esta enseñanza, que esta predicación no sea con sabiduría humana o conocimiento humano, sino con ese precioso respaldo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les continúe bendiciendo. Hay una canción hermosa que hemos preparado en esta mañana y se llama Toca el pandero, toca el pandero. Y entonces vamos a colocarla. Es una hermosa alabanza. Dice: toca el pandero y ven a gozar. Amén. Entonces vamos a colocarla. Permítame.
Vive para siempre, Él es el Rey. Vive para siempre, Él es el Rey. Toca el pandero y ven a gozar, ven a adorar, ven a exaltar a nuestro Dios. Qué hermosa esta mañana. Continuamos con este estudio del libro de los Hechos. Hagamos un pequeño repaso, un pequeño break de repaso. Y estamos diciendo que el libro de los Hechos es uno de los libros históricos, es de carácter histórico. Es el único libro de carácter histórico en el Nuevo Testamento. Como hemos venido estudiando el Nuevo Testamento, estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia. Ya vimos los libros del Antiguo Testamento, ahora estamos viendo los libros del Nuevo Testamento y estábamos diciendo que en el Nuevo Testamento se divide en 4 libros, o sea, 4 evangelios, un libro histórico que es el libro de Hechos, 13 epístolas atribuidas o 13 cartas atribuidas al apóstol Pablo, 8 cartas de carácter general, un libro profético que es el Apocalipsis. Ahora, estábamos diciendo que el libro de Hebreos, en el libro de Hechos, en el idioma hebreo es Mahaseh Shehulim, que aparece en el Nuevo Testamento como Hechos de los Apóstoles. Y en el castellano, en la transliteración, en algunas versiones de la Biblia, en el Nuevo Testamento se le coloca a este libro el libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles. Entonces decíamos, hermanos, que este libro se le podía llamar también el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Y eso estábamos diciendo. Y estábamos hablando que este libro tiene 3 divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 7, la iglesia en Jerusalén. Del capítulo 8 al capítulo 12, la iglesia en Judea y en Samaria. Y a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28, la iglesia hasta lo último de la tierra. Y ya íbamos aquí. Ya vamos en el capítulo 15, entonces vamos a ir hasta el capítulo 15, que es el que nos corresponde hoy, y mirar ya el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces vamos aquí, capítulo 15, hasta lo último de la tierra. Entonces en el capítulo 15, el versículo 1 hasta el versículo 35, está el concilio de Jerusalén. Se exigía a los gentiles cumplir la ley de Moisés, además de la fe en Jesús. El concilio decidió permitir a los gentiles a vivir libremente en la gracia de Cristo. Solo se les pidió abstenerse de 4 cosas. No comer nada sacrificado a los ídolos. Número 2, no comer sangre de animal ahogado. Y número 3, no comer carne de animal ahogado no comer sangre de animal ahogado y no comer carne de animal ahogado y sacrificado a ídolos, y cuidarse de todo libertinaje sexual, Eso fue lo único que se les pidió o se les hizo la advertencia. Recuérdese que este concilio de Jerusalén fue convocado para mirar a ver, porque es que muchos judíos de ese tiempo que se habían convertido al cristianismo querían que los gentiles también de una manera u otra cumplieran toda la ley y se circuncidaran e hicieran cosas que estaban en la ley, y también se abstuvieran de animales que estaban prohibidos en la ley. Entonces, este concilio de Jerusalén convocado, y aquí estaba Pablo y estaba todos los apóstoles de Jesús, ¿sí? Entonces llegaron a una conclusión y decir: no, a los gentiles no les vamos a imponer nada, los vamos a dejar que vivan en libertad, porque a libertad los ha llamado a Dios, y ellos simplemente son libres porque Cristo murió por ellos y por la gracia son salvos. Lo único que les vamos a decir es que se abstengan de comer algo sacrificado a ídolos, que se abstengan de comer sangre o ahogado y todo libertinaje sexual. Del capítulo 36 al capítulo 41, Pablo y Bernabé discuten por Juan Marcos y se separan antes de iniciar el segundo viaje misionero. Dice aquí, vamos a leerles, voy a leerles este capítulo 15, versículo 36. Dice así: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes habíamos predicado la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos
en el primer viaje misionero. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó de nuevo hacia Chipre, y Pablo escogió de nuevo a Silas y decidió salir, y los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Aleluya. Entonces, aquí vamos a empezar a ver, ya a partir del capítulo 16, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Uno de los viajes más llamativos e interesantes que Pablo tuvo, este segundo viaje misionero. Y a partir de este momento, hermano, entonces voy a empezar a explicarles algunas cosas interesantes que están aquí en este segundo viaje misionero. Entonces vamos a empezar, hermanos, por irnos, hermanos, al mapa que quiero mostrarles donde está el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí, como ustedes lo pueden apreciar, hermanos, ahí está el segundo viaje misionero de Pablo. Y dice así: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era creyente judía, pero su padre era de origen griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era de origen griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Entonces, Pablo empieza su viaje misionero de aquí, Antioquía de Siria, y llega a Derbe, y de aquí a Iconio y Listra, ¿sí? Y aquí en esta región recoge a Timoteo y empieza su viaje recorriendo otra vez las iglesias que él había fundado en esta región que se llama el Asia Menor o también Galacia. Por eso más adelante Pablo escribirá una epístola que se llama la Epístola de los Gálatas. Ahora, ellos estando ahí, ven una visión y un ángel se le aparece a Pablo y le dice: luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y de Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. En esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia. Entonces de aquí salieron ellos y llegaron a Misia, y después llegaron a este puerto aquí en Troas. Pero aquí Pablo tuvo una visión de un varón macedónico que le dijo: pasa a Macedonia. Por primera vez el evangelio dejaba Asia y llegaba a Europa. Macedonia era una ciudad del norte de Grecia, era una región del norte de Grecia. Y aquí por primera vez el evangelio va a llegar a Europa. Hasta ese momento, en el primer viaje, solo el evangelio había llegado a estas regiones de Galacia, en Asia Menor, lo que actualmente hoy es Turquía. Ahora llegaría a Macedonia, al norte de Grecia. Ya llegaría el evangelio a Europa por primera vez. Dice: subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directamente a la isla de Samotracia y de allí, al día siguiente, desembarcamos en Neápolis y de allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Entonces ellos llegaron a esta región, aquí, a Neápolis, y de aquí llegaron a Filipos, la primera ciudad de Macedonia, una colonia. Llegaron ahí a predicar el evangelio. Hermanos, qué bendición. Estos hombres están ahora predicando el evangelio en esta región, hermanos. Y voy a ver si encuentro aquí un PowerPoint que quiero mostrarles, que me parece muy interesante para poder continuar con esta enseñanza y que ustedes puedan entender un poquitico más sobre esto.
Vamos a ver si lo encuentro aquí, si Dios lo permite. Pero hermanos, es hermoso ver cómo Pablo está, hermanos, ya preparando este mensaje del evangelio, y vamos a llegar a esta región. Ya lo encontré, permítame un momentico. Alguna vez prediqué sobre esta región y quiero hoy mostrarles más o menos detalladamente cómo fueron las circunstancias que se dieron ahí. Entonces, permítame un momentico, ya estamos en este pasaje de las Escrituras. Estamos ya en Hechos capítulo 16. Entonces, vamos a continuar, hermanos. Y estamos viendo su segundo viaje misionero. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos llegan a una región llamada Filipos. Sí, era una ciudad principal y era una colonia romana y se quedaron allí por varios días. Filipos recibe su nombre en honor a Felipe II, padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Filipo II, rey de Macedonia, era una importante colonia romana y ciudad principal de Macedonia, localizada en la parte de la ruta comercial que unía los mares Egeo y el mar Adriático. Era prácticamente una ciudad donde convergía, donde se unía dos culturas, la asiática con la europea. Prácticamente, hermanos, esta era una ciudad muy importante y era una colonia romana. Quería decir, hermanos, que era una ciudad que tenía sus propias leyes y podían sacar sus propias leyes y todo, y no le tenían que estar pidiendo tanto permiso al emperador romano. Ahora, yo encuentro aquí, hay 6 requisitos de un siervo de Dios que quiero hablarte hoy. Y el primer requisito es la obediencia. La obediencia. Porque yo veo aquí que cuando Pablo ve la visión de ese varón macedónico, no tuvo ningún problema, hermanos, en decir, sí, Señor, yo voy. Porque dice, esa noche Pablo tuvo una visión de un hombre puesto de pie que era de Macedonia y le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos, tráenos la palabra. A salir de inmediato hacia Macedonia, dado por cierto, llegamos a la conclusión de que Dios nos llamaba para llevar a ese lugar la buena noticia. Hermano, esto es un hombre que simplemente estaba en las manos de Dios y hacía la voluntad de Dios. Cuando tú estás en las manos de Dios, hermano, y si quieres ser un siervo realmente de Dios, y siervo significa alguien que hace la voluntad de su amo, entonces es obediente. El segundo requisito que yo veo aquí es la fe. Pablo y su equipo misionero van a Filipos, en una ciudad llamada Macedonia, y están llegando a una ciudad que por primera vez ellos van a llegar. Ellos no tienen amistades ahí, no conocen a nadie, no tienen nadie que los aloje en su casa. Hermanos, simplemente ellos saben que están haciendo la voluntad de Dios y que por hacer la voluntad de Dios, entonces tienen la fe, la certeza, la seguridad de que Dios los está llevando a ese lugar. Y si Dios los lleva a ese lugar es porque Dios los va a respaldar. Dios va a respaldarlo. Hermano, otro requisito de un siervo de Dios, hermanos, escúcheme lo que le voy a decir hoy, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra de Dios me dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ellos están llegando a esta ciudad de Macedonia. Ahora, es un equipo misionero que siempre es grande, porque no es un equipo pequeño. Pablo viaja con Silas, han recogido a Timoteo, y fuera de eso, el autor del libro de Hechos está hablando en primera persona. Subimos, zarpamos, llegamos. Entonces, ahí los está acompañando en este viaje misionero un hombre llamado Lucas. Lucas, el autor de este libro. Entonces, en ese viaje misionero va Pablo, Silas, Lucas, Timoteo. Como mínimo van 4 personas. Y hermanos, llegar a un lugar donde usted no lo conocen, donde no tienen poco dinero, donde no hay un hotel donde usted puede decir yo me voy a quedar. Eso es fe, sabiendo que Dios los está respaldando. Dice en el capítulo 13, en el día siguiente era descanso, era el día de descanso.
y nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reunía ahí a orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se hacían congregado allí. Entonces, la tercer requisito que yo encuentro aquí, hermanos, el tercer requisito es la oración. Tercer requisito, la oración. Y voy a explicarte un poco, porque cuando yo veo aquí, dice, salimos a un lugar donde solía hacerse la oración o orar. Pablo tenía la intención de buscar un lugar tranquilo donde orar. Y cuando llegó a ese lugar, se encontró con unas mujeres que se congregaban allí, que estaban allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, Pablo se encuentra con una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Las telas teñidas de púrpura, el cual era un tinte morado muy caro extraído de ciertos moluscos llamados murice. Como era mercancía de lujo, se supone que Lidia era una mujer de una posición económica muy buena. Aleluya. Esta mujer vendía, comercializaba, tenía un negocio de telas, de venta de telas de púrpura, telas teñidas con unos moluscos y daban una tonalidad morada, una tonalidad hermosa. Pero solamente la gente muy rica y adinerada, solamente la gente de más alta alcurnia dentro del Imperio Romano se podría dar el lujo de comprar este tipo de telas. Ahora, esta mujer era temerosa de Dios. Temerosa de Dios era que conocía al Dios de los judíos, conocía a Jehová Dios y le gustaba buscar las cosas de Dios. Entonces, hermano, Dios preparó el corazón de esta mujer para que escuchara el mensaje que Pablo estaba diciendo. Y ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Mire, aquí está la fe, la obediencia, la fe y la oración en marcha. Mire, Pablo había obedecido, le creyó a Dios, era un hombre de oración. Ahora Dios está respondiendo esa oración, preparándoles el lugar donde ellos se van a hospedar, preparándoles a alguien que los va a sostener, alguien que se va a encargar de darles la alimentación, el hospedaje, mientras estén en esa ciudad de Filipos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Que cuando estamos haciendo su voluntad, Dios escucha nuestras oraciones. Ahora, Lidia, misionera hospitalaria, ella y su marido era la que llevaría su propio negocio, lo cual implica que era una mujer acaudalada. Era una mujer piadosa que adoraba a Dios y abrió su corazón y aceptó el evangelio, bautizándose. Hizo que en su casa una iglesia. Su conversión se manifestó en hospitalidad hacia los misioneros. Más adelante, aquí en la casa de esta mujer llamada Lidia, por su hospedaje y por abrir su casa, se fundaría una iglesia más adelante. La iglesia que quedaría en la ciudad de Filipos. Y Pablo más adelante escribirá una epístola llamada la epístola a los Filipenses por razón de esta mujer que habría abierto su casa en esta ciudad de Filipos. Aleluya. Ahora decía que el tercer requisito es el requisito de oración. Y cuando Pablo hizo esto, orar y buscar a Dios y creerle a Dios, hermano, esta mujer se convirtió, fue bautizada con su familia y después le dijo a los apóstoles, quédense en mi casa. Vamos a mirar el cuarto requisito, el conocimiento de la palabra, hermanos, conocimiento de la palabra. Ahora, mire más adelante y dice versículo 16, cierto día, cuando íbamos a un lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro, un espíritu de adivinación, por medio del cual ganaba mucho dinero para sus amos.
Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. El cuarto requisito que yo veo aquí para un siervo de Dios es el conocimiento de la palabra. Pablo ahora es donde llega Pablo con su equipo misionero, les enseña la palabra, les habla la palabra, los guía en la palabra. Pero una persona, para poder enseñar, guiar a otro en la palabra y transmitirle todo lo que sabe, tiene que tener conocimiento. Y este es otro requisito, cuarto requisito: conocimiento de la palabra. Hermanos, hoy yo te voy a decir, hermanos, y cuando tú te conoces la palabra y le estás obedeciendo a Dios, puedes presentar el evangelio a todo el mundo que se reúne. Pablo le presentó el evangelio a las mujeres que se habían reunido ahí. Pero ¿cómo va a presentar Pablo un evangelio si no lo conoce? Por eso tiene que haber un conocimiento de la palabra. Y Lidia era una vendedora de tela de color púrpura, originaria de Tiatira, pero que adoraba al Dios verdadero. Ella estaba huyendo y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba diciendo. ¿Cómo va a enseñar Pablo? ¿Qué va a decir Pablo si no tuviera conocimiento de la palabra? Por eso yo hoy te invito, iglesia. Tú que eres un siervo de Dios o una sierva de Papito Dios, te voy a invitar, hermano, a que te prepares. Prepárate. Lee la palabra. Estudia la palabra. Entra a una escuela de liderazgo. Fórmate, prepárate. Y si tienes la posibilidad de entrar a un seminario bíblico, entra a un seminario y prepárate para que le sirvas a Dios con excelencia. Vamos a ver el quinto requisito: la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué hablo de la llenura del Espíritu Santo como quinto requisito de un siervo de Dios? Mire, dice que cierto día Pablo iba a la oración y nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y con ella adivinaba el futuro. Y por medio de esa adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles a ustedes cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de aquella joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y al instante el demonio la dejó. La esperanza de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas, así que decidieron agarrar a Pablo y a Silas. Los arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades y los llevaron al foro. Quinto requisito de un siervo de Dios es la llenura del Espíritu Santo. Escúchame, iglesia. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y hay un don del Espíritu Santo poderoso y grandioso que se llama el don de discernimiento. Los dones espirituales, Pablo los describe en el libro de los Corintios y dice que el Espíritu Santo los reparte como Él quiere. A uno les da sabiduría, a otro les da el don de ciencia, al otro les da el don de discernimiento de espíritus, a otro les da el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas y el don de la palabra profética. Habla de 9 dones del Espíritu Santo, hermano, y uno de esos dones es el don de discernimiento de espíritu. Hermano, esto es un don importantísimo hoy en nuestras iglesias. Aprender a descubrir cuándo es un espíritu de Dios o cuando hay un espíritu de adivinación. Pablo se dio cuenta que esta mujer tenía un demonio que operaba a través de ella con adivinación. En el original griego habla de espíritu de pitón y de ahí la palabra pitonisa, o sea, de adivinación, adivinar, hermano. Hermano, y hoy la iglesia tiene que
pedirle a Dios mucho discernimiento, porque se está entrando dentro de nuestras iglesias espíritu de adivinación, personas que no están llenas del Espíritu Santo y Dios no habla a través de ellos proféticamente, sino que hay es adivinación. Hermano, y muchas de esas cosas confunden la iglesia. Hermano, y tenemos que decirle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido, Espíritu Santo, que me llenes de tu presencia y dame discernimiento de espíritus. Dame discernimiento. Ayúdame a discernir cuando algo realmente viene de ti o no viene de ti. Hoy, díselo hoy al Espíritu Santo, hermano. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo y los dones espirituales manifestarse. Y si en esta mañana tú no has recibido, dile: Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Yo quiero una llenura de ti. Yo quiero que me llenes, Espíritu Santo. Díselo hoy. No te dé, díselo, simplemente dile: Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname. Espíritu Santo, ven a mi vida y lléname. Díselo, 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 hermano, díselo hoy en esta mañana. Dile: Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname. Yo necesito más de ti. Espíritu Santo, toma mi vida y llénala. Díselo hoy en esta mañana, hermano. Hoy en esta preciosa y hermosa mañana. Hoy que estás aquí en esta mañana, ven, dile ahora mismo, ahorita mismo, en este mismo instante, dile: Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, desciende en esta preciosa mañana y llena mi vida y dame esos dones espirituales. Yo quiero el don de discernimiento de espíritu. Yo quiero aprender a discernir cuando algo es de Dios o cuando algo no es de Dios. Vamos a ver ahora esto es de estos requisitos que estamos hablando, hermano, los requisitos de un siervo de Dios. Ahora, dice que Pablo fue llevado ante el foro, ante las autoridades. Las ciudades romanas normalmente eran así, estaban encerradas, tenían muros, extramuros, y había una puerta principal. Y esta puerta principal lo llevaba a uno al foro, que era el centro de la ciudad, donde estaba rodeado de los edificios públicos. El foro era la zona central donde tenía lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión y la administración de justicia. Y dice que a este lugar fue llevado el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque los amos de esta mujer, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo llevaron ante el foro, ante las autoridades. Y empezaron a decir: sí, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Nos están enseñando costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Enseguida se formó una turba contra Pablo y contra Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y les golpearan con varas de madera. O sea, a Pablo fue golpeado con vara de madera. Le quitaron su ropa y fue golpeado con varas de madera. Esto fue lo que le pasó. Y dice, los golpearon severamente. Y después los decidieron meter en una cárcel. Y le ordenaron al carcelero que les asegurara los pies para que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en un cepo. Mire, le sujetó los pies en un cepo. Y dice aquí, y alrededor ya de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros los estaban escuchando. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y los prisioneros se las cayeron las cadenas. El carcelero entonces se despertó y viendo que las puertas estaban de par en par, se dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que decidió sacar su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le grita: «¡Detente! ¡No te mates! Estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz, corrió al calabozo y cayó temblando ante el apóstol Pablo y Silas. Y después los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?». Ellos entonces le contestaron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa».
y le presentaron la palabra del Señor junto a él, como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas pueden quedar en libertad, que vayan en paz. Pero Pablo le respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a ningún juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quiere que nos vayamos a escondidas. Voy a decirles algo: de ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando los funcionarios de la policía dio su informe, los funcionarios de aquella ciudad se alarmaron a enterarse de que Pablo y que Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de la mujer llamada Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Y después, sí, se fueron de la ciudad. Hermano, aquí termina este relato. Pero hermanos, aquí voy a ver otro requisito, hermano. Y el otro requisito, hermano, es: alaba a Dios en todo tiempo. Alábalo en todo tiempo. No importa la circunstancia que tú estés pasando. No importa el momento difícil por el cual estés viviendo. Alábalo. Dice que Pablo y Silas, aún estando en la cárcel, con los pies colocados en un cepo, era la medianoche y estaban alabando y glorificando al Señor. Aunque fueron ultrajados en Filipos, al ser golpeados y encarcelados, en violación a sus derechos como ciudadanos romanos, Pablo y Silas escriben esto también: cantaron y conocieron juntos el gozo del Espíritu Santo, que florece aún en medio de la adversidad. Cuando estés pasando por una adversidad, cuando estés pasando por un momento difícil, alaba a Dios. Alaba a Dios en todo tiempo. Yo creo estar viendo al apóstol Pablo cantando en ese mismo instante, en ese mismo momento, cuando el pueblo de Jehová alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas. Él estaba ahí tal vez cantando: hay sanidad, liberación, desciende el fuego, baja la unción. Y estaba ahí. Hermano, estaba ahí cantando. Cuando estaba cantando, cuando estaba alabando a Dios, cuando era el momento más hermoso que ellos estaban ahí dándole la gloria a Dios, hermano, dice que hubo un terremoto. Las cadenas se soltaron. Y el carcelero pensó que se habían escapado y se iba a quitar la vida. Y hermano, Pablo le dijo: no te hagas ningún mal. Él entonces dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo vuelve y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pablo y Silas, era inconcebible que un carcelero hiciera algo así con los prisioneros. Luego, por el bautismo en agua, dio testimonio él con todos los suyos de que sus pecados habían sido lavados. Luego los llevó a su hogar, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa. Ahora tenemos un hombre que se convirtió a Cristo, el carcelero. Hermano, yo quiero decirte hoy: cuando tú aprendes a alabar a Dios, cualquiera sea la circunstancia, no importa la circunstancia que tú estés viviendo, no importa la circunstancia que estés pasando, cuando tú aprendes a alabar a Dios, así sea en cualquier momento, a cualquier instante, en cualquier instante, cualquier momento, aún por difícil que sea la situación, hermano, déjame decirte hoy, en esta mañana, hermanos, que Dios va a orar. Dios va a orar a tu favor. Dios obró. Y hay veces Dios permite que tú vivas situaciones difíciles, como la que le permitió vivir al apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que un carcelero conociera de Cristo. Hay veces Dios permite que tú vivas situaciones duras y difíciles, que tú hay veces te vas a preguntar: pero Dios, ¿por qué a mí? ¿Yo por qué tengo que vivir esto? Si yo soy cristiano, si yo te amo, Padre bendito, ¿por qué permites que yo esté pasando por esta situación? Tal vez te has preguntado en algún momento
propósito de la vida. Estás diciendo: Señor, pero ¿por qué permites que tu hijo sufra? ¿Por qué permites que yo tenga que vivir esta situación? Pero déjame decir, Dios permite la situación, aun por difíciles que parezcan. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene un propósito eterno en medio de toda esa situación. Aun por difícil que parezca la situación, Él puede sacar algo bueno de ahí. ¿Por qué Dios permitió que Pablo fuera llevado a una cárcel? Primero, porque necesitaba liberar a una mujer que estaba endemoniada. Segundo, necesitaba que un carcelero conociera del evangelio. Que un carcelero conociera de Cristo como Señor y Salvador. Y ese carcelero, junto con toda su casa, creyeron a Jesús, se bautizaron, fueron lavados por la sangre del Cordero y hoy, hermano, hacen ya parte del reino de los cielos. Y en ese instante se convirtieron a Cristo e hicieron un parte más. Ahí, junto con Lidia y su familia, el carcelero y su familia, más esta mujer que quedó libre de este espíritu de adivinación. Ahora todas estas personas, hermano, hacen parte, déjame decirte, hacen parte de una iglesia llamada Filipos. Una iglesia maravillosa que Pablo le va a escribir una epístola que después estudiaremos esa epístola. La epístola a los filipenses. Hermano, hoy en esta mañana yo quiero darle la gloria a Dios. Y quiero decirte gracias por estar aquí en esta mañana. Continuamos con este segundo viaje del apóstol Pablo, el apóstol misionero. Su segundo viaje. Y vamos a mirar cómo Pablo predica en Tesalónica, predica en Berea, predica en Atenas. Y después llega a Corinto. Y cada iglesia que él va fundando, más adelante le va a escribir una epístola. En Tesalónica, a la iglesia que funda en Tesalónica, va a escribir una epístola llamada Los Tesalonicenses. La iglesia que funda en Corinto, va a escribir una epístola, 2 epístolas llamadas Los Corintios, primera y segunda de Corintios. Ahora acaba de fundar una iglesia en Filipos y más adelante les escribió una epístola llamada la epístola a los Filipenses. En su primer viaje misionero fundó una iglesia que estaba en Listra, Derbe y Iconio y escribirá más adelante una epístola llamada los Gálatas o la iglesia que está en la región de Galacia. Hermanos, por eso es tan importante conocer estos viajes del apóstol Pablo. Y de pronto por eso me estoy extendiendo en el libro de los Hechos. Para que ustedes puedan comprender y entender todos los pormenores de este libro de los Hechos y de los viajes de Pablo misioneros. Iglesia, Dios me los continúe bendiciendo, llenando de su presencia. Que la gloria de Dios esté sobre sus vidas. Que la presencia de Dios se derrame sobre ustedes. Que este fin de semana sea un fin de semana de mucha, pero mucha bendición para sus vidas. Que la gloria de Dios descienda sobre ustedes, hermanos. Y que les deseo hoy un feliz almuerzo. Mañana, no se lo pierda, a 11 de la mañana, continuamos con este estudio del segundo viaje misionero de Pablo, llegando a Tesalónica, a Berea, a Atenas y a Corinto. Vamos a seguir mirando, hermanos, y después miraremos su tercer viaje misionero. Bendiciones, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y dile ahora mismo al Espíritu Santo precioso de Dios, ahí donde está, dile: Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, desciende en mi vida. Lléname, Espíritu Santo. Ahí donde estás, dile: Espíritu Santo, dame esos dones espirituales que yo necesito para mi vida. Yo necesito esos dones: sabiduría, ciencia, discernimiento, fe, milagros, sanidades, lenguas, interpretación de lenguas. Espíritu Santo, glorifícate hoy en esta mañana. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero palabra profética, Espíritu Santo. Dame esa unción. Yo quiero tener una comunión perfecta contigo, oh precioso Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús,
toda oposición que el diablo ha querido colocar, toda oposición que el diablo ha querido levantarse para mis hermanos y para mi vida, Padre bendito, ahora mismo en el nombre de Jesús lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, toda persona que esté hoy oprimida por el diablo, toda persona que así como esta mujer allá en la ciudad de Filipos estaba oprimida por el diablo, estaba poseído por un espíritu de adivinación, toda persona que hoy esté oprimida por el diablo, en el nombre de Jesús declaramos que es libre, 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 libre. Ahora mismo fuego de Dios desciende y empieza a ministrar, empieza a ministrar, empieza a ministrar. Fuego de Dios desciende, 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 fuego de Dios desciende. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Fuego de Dios desciende, fuego de Dios desciende. Fuego de Dios desciende. Ahí donde estás, empieza a adorarle, empieza a exaltarle, empieza a alabarle. Oh, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él va a empezar a ministrar en tu vida. Ahora mismo, ahora mismo. Toca el pandero, toca, ven a gozarte en el Señor. Hoy Dios va a hacer algo especial en tu vida. Hay una unción nueva que Dios va a empezar a hacer, una unción de maravillosa. Levanta ahí tus manos, porque el Espíritu Santo te va a llenar. Ahí donde está, hay dones espirituales. El Espíritu Santo me confirma en este momento que hay dones espirituales que Él va a colocar en tu vida. Hay dones espirituales que se van a activar en tu vida ahora mismo. Fuego de Dios desciende, empieza a ministrar más. Dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Adórale. No importa la circunstancia que hoy estés viviendo. Entrégale a Dios cualquiera sea la circunstancia con la cual estés pasando. Esa enfermedad, esa deuda, esa situación difícil con tu hijo, con tu hija, esa situación difícil con tu esposo. Solo adórale. Dios va a orar hoy en esta mañana y va a hacer algo nuevo, va a hacer algo especial. Adórale, exalta su nombre, aleluya. Gracias, Señor, te doy, amén y amén. Amén y amén. Quiero saludar en esta mañana a mi hermana Nancy Zúñiga desde la ciudad de New Jersey que nos ve. Elsa Puerto Galvis, Dios te bendiga. Alcita desde la ciudad de Bogotá. Rosa Elena Bolaños, la mamá de Nancy Zúñiga. Weimar Mendoza Núñez que nos sintoniza y nos ve desde la hermosa ciudad de Mocoa en el Putumayo. Valencia Moncada que nos ve desde Barcelona en España. María Cristina Plaza Santa Cruz dice bendiciones mi hermano Alberto, Dios le continúe bendiciendo. Para usted también mi hermana, bendiciones. Saludamos a mi hermana María Eugenia Gómez Oquendo que nos ve y nos sintoniza desde la hermosa Ciudad de México, desde el Distrito Federal. Saludamos a Nubia Fernández, a Teresa Vázquez mi prima, saludamos a Diana Vázquez, Marlenita Vázquez. También quiero saludar a mis tíos Jaime Restrepo, Fano Restrepo, Milton Restrepo, que nos están sintonizando y viendo a través de este canal. A todos mis hermanos que me ven y nos sintonizan, un abrazo, una bendición para la vida de ustedes. Y hermanos, qué bendición hoy adorar y alabar al Señor en esta mañana. Quiero saludar también a la tía de mi hijo, Carolina J. París, que nos ve desde Texas, en los Estados Unidos, desde una ciudad en Texas, en los Estados Unidos. A todos los que nos sintonizan, nos ven a través de este medio como es el Facebook Live, un fuerte abrazo, un feliz almuerzo y que Dios me los continúe bendiciendo, llenando de su presencia. Recuerda, hermanos, que un requisito de un siervo de Dios es alabar a Jehová en todo tiempo. No importa los momentos difíciles que esté viviendo, las circunstancias, alábalo en todo tiempo. Quiero pedirles un poco de disculpa, pero en la cuadra donde yo vivo, hermano, justo cuando voy a hacer, hay veces la transmisión en directo, prenden equipo de sonido, o ahorita le dio a alguien por coger un tambor y hacer ruido como si fuera del África, hermano. Pero bueno, damos gloria a Dios porque ahí sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y el enemigo está bravo. Pero gloria a Dios porque somos más
que vencedores en Cristo Jesús. Hoy un fuerte abrazo para todos ustedes y que Dios me les continúe bendiciendo. Saludo a Lucía Botina. Dios te bendiga, Lucía Botina. Que la gloria de Dios esté sobre tu vida y sobre tu familia. Padre, gracias te doy por esta enseñanza que hemos tenido hoy y todo lo que hemos aprendido. Llena cada uno de mis hermanos y derrama tu gloria sobre ellos y que la bendición tuya repose sobre sus vidas. Amén y amén. Feliz almuerzo. Nos vemos mañana. Dios les bendice.